pescador, un señor que uno de los fiscales tuvieron la oportunidad de conocer, entrañable en su amor a su ciudad y a sus instituciones. Él falleció esperando una respuesta, no solo del Estado de Chile, una respuesta también de la justicia. Y falleció el día 28 de marzo. Eso nomás, señoría. Por esas razones me opongo a esta solución alternativa. Señoría, gracias. Bueno, primero señalar que me siento profundamente decepcionado del Ministerio Público y por una situación bastante particular, sus señorías. He sido el único querellante que en el momento de interposición de la querella del año 2010 fui por una figura totalmente diversa que era del Ministerio Público, que fue la figura penal de denegación de auxilio. Figura penal que tiene dentro de su sanción la inhabilidad perpetua para quienes ejercieron los cargos públicos aquella fatídica noche. Sin embargo, el Ministerio Público cambió mi criterio. Cambió mi criterio para efectos de que fuéramos todos unidos a un juicio oral. Qué distinto sería si yo hubiese tomado la decisión de irme por esa figura y acusar particularmente, porque la prognosis de pena no sería la que estamos alegando hoy día. A partir de aquella base, su señoría, y refrendar un hecho, el hecho de que un querellante señaló de que la fiscal Huerta compareció ante los habitantes de Constitución, también fue presenciado por este querellante, en donde ofreció justicia a través de un juicio oral. Por tanto, su señoría, me siento profundamente decepcionado del ente persecutor, porque no actúa como órgano, sino que actúa bajo criterios personales. Su señoría hace una reflexión en el sentido de que el Ministerio Público efectivamente vela por el interés más bien de la sociedad que de la víctima. Y es ahí donde nosotros como querellantes tenemos el deber de velar por el interés particular de nuestro representado. Su señoría, lo que podemos señalar es que efectivamente el fiscal, al momento de atender a esta solución de conflicto mediante la suspensión condicional del procedimiento, debió haber atendido distintas situaciones, naturalezas para efecto de llegar al acuerdo. Entre ellas, como ya hemos señalado, es la protección también de la víctima, la cual en este caso evidentemente no se realizó. En las regulaciones en que el sistema procesal permite esta suspensión condicional del procedimiento, estarán claros todos mis distinguidos colegas, que los defensores después lo van a saber valer en su minuto, no constituye efectivamente ni pena ni medida de seguridad. Entonces, ¿a qué nos atenemos en este acuerdo? ¿Cuáles son los parámetros del derecho que nos regirán en este acuerdo? Entonces, si uno va a la doctrina, tenemos que ver que respecto al tipo de condiciones que se imponen en cada caso, también tiene que jugar un rol preponderante en la proporcionalidad del acuerdo. Estamos frente a más de 108 víctimas que fueron objeto de acusación por causa de muerte. Proporcionalidad que el derecho debe tener en cuenta en este caso. Y desde ya le digo, magistrado, a usted, con el respeto que me merece vuestra señoría, que no sea un juez buzón. Le exijo al magistrado y al Poder Judicial que analice cada uno de los antecedentes que en este caso le transmitió el Ministerio Público. En ese sentido, su señoría, estoy claro que las defensas van a atacar de que el control de legalidad que usted haga es bastante, podemos decir de una manera, objetivo. Usted va a ver que se cumplen los requisitos del artículo 237 y debería resolver. Pues no, pues su señoría. Uno exige un estándar mayor a vuestros tribunales y de esa perspectiva le exijo que haga un control de mérito. Y le voy a explicar por qué le exijo a vuestra señoría que haga un control de mérito. Por lo siguiente, quiero que usted emplace al Ministerio Público y le pregunte cuáles fueron los criterios objetivos que tuvo para efecto de fijar la indemnización. Yo no lo sé. ¿Y sabe quién lo debe saber? Lo debe saber vuestra señoría, lo debe saber el fiscal, los defensores y los querellantes. Le pregunto al fiscal, ¿sabe lo que es el baremo judicial? ¿Sabe lo que es el baremo judicial? Es lo que establece la Corte Suprema. Uno hace un clic, abre la Corte Suprema y se establece el baremo judicial. ¿Qué nos dice el baremo judicial? Se lo voy a decir, su señoría. Para que lo puedan entender quienes a lo mejor no saben lo que es el baremo, si bien no es vinculante, nos establece parámetros en cuanto a las indemnizaciones.
Está en el portal de la Corte Suprema, uno lo abre y ahí está. Valoraciones que contienen y han sido extraídos de fallos existentes en la tramitación del Poder Judicial. ¿Qué nos dicen estos fallos? Establecen ciertos estándares de indemnización. Y si usted lo lee, como cualquier lego puede leerlo, hasta 5.143 UF, el 30% de víctimas en casos de muerte. Hasta 2.700 UF, el 10%, que equivale a 70 millones de pesos. Y hasta 1.584 UF, que es el estándar mínimo, el piso, 40 millones de pesos. Claro, la defensora penal pública, que en algún minuto lo dijo, efectivamente va a decir, pero quedan a salvo las indemnizaciones posteriores. Bueno, hay que también ver un poquito más el tema de no saber solamente derecho penal, sino también saber derecho civil, derecho constitucional, administrativo, y no solamente enmarcarse en el derecho penal. Las acciones civiles pueden durar 5 años, y le digo con responsabilidad que incluso hay gente que no ha entablado acciones civiles. Entonces, ¿de qué me está hablando de un derecho futuro incierto? En esta causa se tiene que fijar, y bajo su estándar magistrado, establecer si ese baremo judicial establece o no objetivización. Su señoría, en ese mismo sentido, le debo señalar de que el control que usted debe hacer no solamente se lo exijo por una motivación de este querellante, sino porque usted está obligada en virtud del artículo 36 a hacer este control, a preguntarle al fiscal cuál fue el criterio que tuvo objetivación. Además, a mayor abundamiento, uno de los defensores le propuso a usted misma que se quedara con el supuesto reflexión, no sé cómo llamarlo, porque se le dijo varias adjetivizaciones a lo que iban a hacer los imputados. Pero le exijo también en ese sentido que usted valore qué es lo que va a contener esas disculpas. Usted tiene que hacer ese control, y ese es un control que se exige a nivel legal. De esa perspectiva, su señoría, este acuerdo no ha tenido ningún fundamento técnico. Y a mayor abundamiento, su señoría, y con el respeto que me merece el señor fiscal, ninguna persona, ningún abogado, ningún doctor en derecho puede aprenderse una carpeta investigativa en 2 meses. Y de esa perspectiva, usted no puede hacer un acuerdo si no conoce la carpeta investigativa en su contexto, porque efectivamente la carpeta investigativa, los que lo conocemos del año 2010, y la comisión investigadora de la cual yo fui parte en la Cámara de Diputados, establecen responsabilidades ciertas. Y de esa perspectiva, su señoría, este acuerdo no se puede llevar a cabo porque carece de fundamentos técnicos. Por lo tanto, solicito que se rechacen todas sus partes del acuerdo que ha llegado a la Fiscalía con el imputado. Buenas tardes, magistrado. Magistrado, aquí en el fondo del asunto, hemos discutido respecto a los artículos, hay un conflicto que, si me permite su señoría decirlo, está dentro de su intelecto, que es determinar qué es lo que se debe valorar, que acá sopesa más el formalismo o el derecho a las víctimas a tener acceso a la jurisdicción. Su señoría, eso es lo que debe ponderar en este caso el tribunal. Si el tribunal, a juicio de esta parte, opta por el formalismo, tendríamos entonces un juez autómata y sería innecesario, en realidad, incluso podríamos ahorrarnos toda la maquinaria jurisdiccional a través de una máquina calculadora que subsuma los hechos en la norma y que el juez sea solamente un aplicador de normas, su señoría. Desde ya hay que tener claro que dentro de este contexto el juez debe ser un intérprete de la norma y en esa interpretación cumple un rol social. No hay que olvidarlo, su señoría. En ese sentido, si estamos hablando aquí de que hay un conflicto dentro del fuero interno del juez y que esa resolución pueda vulnerar de alguna u otra manera una garantía constitucional, un derecho fundamental, el estándar, como bien decían los querellantes, debe ser más alto, sobre todo, su señoría, si es un acuerdo que lamentablemente la ley consagra que se puede llegar a él sin la voluntad de las víctimas. Su señoría, por lo tanto, el estándar de control que debe tener el tribunal debe ser en protección a las víctimas, puesto que ni siquiera se les oyó para llegar a ese acuerdo. En ese sentido, si no está la voluntad de la víctima, por lo menos que el tribunal de garantía se sustituya intelectualmente en la víctima para determinar si esto concurre o no concurre. Su señoría, en cuanto uno podría pensar que esto depende solo del criterio del tribunal, pero sí existen las herramientas doctrinarias en la actualidad para poder resolver si una medida, una decisión, una resolución deviene en arbitraria y en vulneratoria de derechos fundamentales. Su señoría, es lo que se denomina el test alemán. Su señoría,
se aplica sobre todo en la argumentación jurídica y en la escuela moderna de argumentación jurídica, que se trata de 3 requisitos: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Su señoría, tienen que presentarse los 3 requisitos de manera copulativa para entender que la norma no es vulneratoria de un derecho fundamental. Su señoría, analicemos la suspensión condicional del procedimiento. Suspensión condicional del procedimiento es idóneo, sirve para terminar el juicio, sirve para poner como salida alternativa, sí, sí lo es. Sirve tanto así como, pero estamos al nivel de razonamiento como si un martillo sirve para clavar. Perfecto. La suspensión condicional sirve para poner término al juicio. Vamos al segundo aspecto, la necesidad. ¿Era necesario? Acá empezamos a tener los problemas que han sido también expuestos por todos los querellantes que me han precedido en estas alegaciones. ¿Era necesario? Y en este criterio de necesidad también hay que preguntarse, ¿hay otros medios disponibles que causen menos daño que el que estoy tratando de determinar? Su señoría, acá hubo la posibilidad, tenía disponible el Ministerio Público, ya incluso aquí disponible, ya lo había optado, había acusado. Yo hablo de un ministerio bipolar, su señoría. Un ministerio que hace 2 meses atrás tenía una posición jurídica y que ahora tiene otra. Disculpe que me desvíe. Ayer un señor dijo, se nos enseñó a creer en las instituciones. A nosotros también se nos enseñó a creer en las instituciones. Acá se nos enseñó que las personas son distintas a la institución. Y acá, sus señorías, entonces había que entender que el Ministerio Público es una cosa distinta a los fiscales, que es una institución por sí misma, que tiene un criterio propio, una voluntad propia. Pero lamentablemente ahora nos encontramos que basta que cambie la persona para que toda esa voluntad manifestada en un principio de la institución se vaya, su señoría, hacia el mar, así hacia donde están todavía algunas de las personas que fueron llevadas hacia allá por negligencia de las personas que están sentadas aquí ante su señoría como acusados, su señoría. Respecto a la necesidad, había otros medios disponibles, su señoría, había otros medios disponibles. Se podía llegar a juicio oral, se pudo haber llegado a un acuerdo reparatorio anteriormente, pudo haberse hecho un procedimiento abreviado como se hizo anteriormente. No, se optó por esta. ¿Por qué, piensa uno? Como no hay respuestas claras, su señoría, siempre empiezan las especulaciones y lamentablemente dice, no, que esto llega la respuesta que dice uno de los testigos, de los declarantes, que esto es un arreglín. Lamentablemente, cuando no hay razones jurídicas, se da lugar a la especulación y escuchar lamentables declaraciones respecto de algo que se supone que se va a resolver en un tribunal, que es un arreglín, su señoría. Así lo percibe la ciudadanía cuando no hay una explicación jurídica. Su señoría, respecto a la proporcionalidad, esto está completamente, yo creo, más que dicho por todas las personas. Aquí se trata, por todos los querellantes. Aquí se trata de 104 víctimas. Son 2.500.000 pesos por cada persona. Esto para su señoría, aunque suene horrible lo que voy a decir, son 2.500.000 pesos por fallecido. Y si uno también habla de baremo, como habló el colega anterior, yo también, como dijo, y ese es el ideal de abogado, por lo menos que tenemos, creo, algunos, que saber derecho penal, saber derecho civil, saber derecho laboral. En derecho laboral, su señoría, y hablando también fríamente, la pérdida de un dedo meñique, disculpe que sea tan contextual, pero es para tener la proporcionalidad, son 7 millones de pesos, su señoría. Ese es el baremo. Y eso está determinado, y este es un ejemplo específico del baremo que hizo referencia el colega anterior. ¿Hay proporcionalidad? Evidentemente no la hay. Hablamos del test alemán, idoneidad, sí, son idóneos, como un martillo sirve para clavar. ¿Hay necesidad? No había necesidad, no se entiende por qué era necesario la suspensión condicional del procedimiento, sobre todo después de acusadas. No se entiende, que nos expliquen. Como no explican, entra la idea del arreglín. Su señoría, y la proporcionalidad lamentablemente nos hace referirnos a números específicos y lo que aumenta, empeora el horror que han tenido que sufrir las víctimas. Reducirlo esto a números. Su señoría, el estándar de control es mucho más alto, su señoría.
Por lo tanto, solicito que se rechace esta solicitud de suspensión condicional, sobre todo considerando que su señoría tiene las herramientas para resolver este asunto, lo que le acabo de mencionar, determinar, analice idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Si investiga, se va a dar inmediatamente cuenta, su señoría, que eso, si no se cumplen esos 3 requisitos, se está vulnerando un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental que se vulneraría si se concede la suspensión condicional del procedimiento, ya que es innecesaria y es desproporcionada, sería, su señoría, una muy mala señal para el Chile actual, sobre todo, que estamos viviendo. Quisiera terminar las palabras que dijo una de las declarantes de ayer. Su señoría, hasta el día de ayer, tengo que manifestar, y creo que es una, tal vez, lo digo de título personal, tal vez una enseñanza para todas las personas que están acá, de ver y sentir el dolor de las víctimas después de 6 años, verlo reiterado aquí y sobre todo poder empatizar con ellas. Yo creo que todas las personas que estuvimos acá logramos empatizar con ellas. Y en eso fue lo que más me quedó en el inconsciente y fue lo que dijo la señora Sepúlveda, y sobre todo con la proporcionalidad, magistrado, para medirlo. Dijo, mi dolor no es chiquitito, mi dolor es grandote. Tenemos a las personas más simples que sin mayores tapujos despliegan a través de estas simples palabras lo que es el dolor y lo que pretende en realidad el Ministerio Público reparar, su señoría. Es completamente desproporcionado, ni siquiera el sentido común de la gente no letrada entiende cuál sería la proporcionalidad en esto. Su señoría, solicito en atención a lo que he referido que se rechace en todas sus partes la suspensión condicional y recordemos que esto es histórico. Eso solamente, su señoría. Para efectos de registro, ¿cuál es su nombre? Manuel Sotomoreno, su señoría. Buenas tardes, señoría. El abogado José Pablo Forteza. Voy a ser muy conciso, ya que se ha alargado bastante la alegación, haciendo mías las alegaciones de mis colegas. Y solo quiero hacer 2. Obviamente, primero, me opongo a esta suspensión condicional del procedimiento y quiero reiterar 2 cosas. Primero, señoría, esto es una suspensión condicional que se hizo de espaldas a las víctimas. Lamentablemente, señoría, aquí hubo un cambio de criterio del Ministerio Público desde nuestro punto de vista inexplicable. Doña Solange Huerta siempre fue muy comunicativa con nosotros. Cualquier decisión que ella tomaba, por lo menos la consultaba. Y aquí, señoría, infringiendo el artículo 68 letra D y la misma letra D del artículo 109, se ha tomado este acuerdo de espalda a la gente, de espalda a las víctimas. Usted y yo y todos escuchamos los dramáticos relatos de la gente, que no pretendíamos, señoría, que se nos hiciera caso, que cambiar la decisión, pero sí que se nos diera una razón, un motivo, porque después de 5 años en que se le crean expectativas a la gente de que esto va a terminar en un juicio oral, se cambia y de un día para otro, porque es así, señoría, 2 meses, en 6 años, es de un día para otro, se nos dice que aquí no hay ningún tipo de solución judicial, sino que una suspensión condicional del procedimiento. Y en ese sentido, señoría, también tenemos que ver el tema, quizás hablado, pero yo creo que es bueno repetirlo, el tema de la proporcionalidad. No puede ser, su señoría, y aquí no tiene que ver con los requisitos legales duros, digamos, estimarse proporcional las condiciones que están sometiendo los acusados. Señoría, no es por faltarle el respeto a nadie, pero 2,5 millones de pesos por el sufrimiento que usted lo escuchó de mi víctima, que perdió a su hija de 37 años, que ni siquiera tuvo el dolor y el derecho a enterrarla. Y como lo dice alguna gente, hay que dejarle una flor para su cumpleaños, para Navidad. Eso, señoría,
de verdad me parece una falta de respeto con las víctimas. Porque aquí el fiscal habló de reparar, y aquí no hay ninguna reparación. Esa suma de dinero, señor, no puede reparar absolutamente nada. Tenemos una cuestión, desde mi punto de vista insólita, que tenemos una condición que desconocemos. Yo no sé después cómo vamos a ver si está cumplida o incumplida, porque se ha hablado de reflexión, que van a pedir disculpas, que no van a admitir responsabilidad, por supuesto. Pero es una condición que desconocemos. ¿Cuál es su contenido? En esas condiciones, señoría, adhiriéndome a los argumentos de mis abogados querellantes, me opongo a la suspensión condicional. Magistrado, abogado querellante Raúl Mesa Rodríguez. Señoría, este querellante se viene en oponer a la decisión o el acuerdo que adoptó la Fiscalía del Ministerio Público con la defensa de los imputados por varias razones que voy a pasar a exponer, su señoría. Señoría, esta institución de la suspensión condicional del procedimiento tiene una finalidad propia. Y basta, su señoría, con abrir el Código Procesal Penal en el mensaje, en el punto 4 del mensaje del Código Procesal Penal, que es el que nos está regulando. Y señala como objetivo o finalidad de esta institución textual: una de las ventajas de esta solución dice relación con la oportunidad de la medida, pues su decisión temprana evita los efectos estigmatizantes del procedimiento. Primer principio, señoría, la oportunidad en que se toma esta decisión. Esta decisión, su señoría, se toma después de 6 años, 1 mes y 7 días de haber ocurrido los hechos. Se acuerda una salida alternativa, como aquí se ha dicho, a espaldas de las víctimas y de los querellantes. Su señoría, 6 años en que una fiscal del Ministerio Público desplegó una amplia actividad investigativa. Se trasladó a las regiones, tomó declaraciones a testigos, a los imputados, a las autoridades públicas. Hubieron peritajes de la PDI, más de 60 informes periciales, más de 600 declaraciones. Su señoría, más de 20 audiencias judiciales en estos 6 años. Muchas de ellas, como aquí se citó, tenían por objetivo exculpar de responsabilidad penal a los imputados. Se discutió el sobreseimiento definitivo. Se llegó a los tribunales superiores, rechazando esta petición de la defensa de los imputados. Su señoría, no solo ello, además, y siempre en referencia al principio de oportunidad, 1 año estuvimos en el Tribunal Constitucional, ejerciendo un legítimo derecho que tenía la defensa de los imputados. El Tribunal Constitucional también rechazó esa petición. Es decir, aquí han habido instancias judiciales superiores, Tribunal Constitucional y tribunales de alzada, que ya han valorado, ya se han pronunciado jurisdiccionalmente respecto a esta materia. Y en todas esas instancias, su señoría, han sido rechazadas las peticiones de las defensas. Su señoría, después de 6 años, una fiscal del Ministerio Público llega a la convicción jurídica de que hay que acusar penalmente. Sustenta una acusación penal sobre la base de antecedentes investigativos de más de 6 años de investigación. Sin embargo, su señoría, el 22 de enero del presente año, termina ejerciendo sus funciones la fiscal que llevó por casi 6 años esta causa. Y asume un nuevo fiscal, que es el fiscal aquí presente en esta audiencia. Su señoría, el fiscal que asume la causa, a 43 días de asumir ejerció el cargo, 7 de marzo, convoca a estos querellantes, no a todos, a algunos. Aquí ha dado cuenta una querellante, una abogada, colega, que no fue citada. Su señoría, ¿qué se nos dice en esa audiencia? Y esto es relevante, porque son las razones de fondo que no hemos escuchado en esta audiencia judicial.
Si aquí hemos escuchado fundamentos meramente formales, de acuerdo al texto de la norma. Su señoría, a 43 días de haber asumido el cargo, el fiscal nos comunica que va a llegar a un acuerdo, a una suspensión condicional, con la defensa de los imputados. Su señoría, ¿qué hizo este querellante cuando sabía que iba a haber cambio de fiscal? Hizo una presentación ante el fiscal nacional recientemente nombrado a partir de diciembre, manifestándole que designara un fiscal regional para esta causa porque el 22 de enero dejaba de cumplir su función en la fiscal Huerta. Su señoría, ¿sabe lo que me contesta el fiscal Abot? ¿Y qué le contesta este querellante? Le señala que no hay cambios personales respecto al ejercicio del cargo, que el nuevo fiscal regional le corresponde asumir la causa por razones institucionales. Por lo tanto, señoría, aquí hay un criterio institucional que no fue respetado. Y el criterio institucional, después de 6 años, según la fiscal Huerta, era sustentar una acusación penal y llevar a los imputados a un juicio oral. Su señoría, a eso estamos renunciando las víctimas y sus representados, al legítimo derecho a un juicio oral, donde todas las instancias judiciales superiores ya han compartido algunos criterios y fundamentos de esta propia instancia. Su señoría, en esa audiencia que tuvimos con el fiscal Pérez Calaf, no estaban presentes el equipo de la fiscal Huerta. Se lo manifesté personalmente. No tuvimos la oportunidad como querellante de escuchar al equipo que trabajó durante 5 y casi 6 años con la fiscal Huerta. No dieron la cara, su señoría. Hasta el día de hoy no sabemos qué piensan respecto a esta decisión. Hoy día hay 2 presentes en esta audiencia. Su señoría, por tanto, uno se pregunta y presume legítimamente, el fiscal, después de 43 días, como aquí se señaló, ¿investigó exhaustivamente los antecedentes de la causa? Su señoría, si hubiera tenido la voluntad de hacerlo, no tenía tiempo. Si son 98 tomos de investigación. Por lo tanto, y esto no es menor, su señoría, porque en esa investigación de 6 años está los antecedentes y la valoración que debe haber hecho el fiscal antes de tomar esta decisión, que como aquí se ha dicho, nunca, incumpliendo la ley, se convocó a las víctimas antes de tomar esta decisión. Su señoría, ¿qué nos comunica el fiscal en esa audiencia? Y esto es relevante respecto al principio de oportunidad. Nos da 3 razones. Que el juicio oral iba a ser aproximadamente de 1 año de duración. Y era muy costoso para la institución. Su señoría, entiendo yo que esta es la investigación penal más larga de toda la historia de la reforma procesal penal. ¿Qué esperaba el fiscal Pérez Calaf? ¿Un juicio oral de 5 meses? ¿Con 98 tomos de investigación? Lo que pasa es que no lo leyó, su señoría. No tuvo oportunidad de leerlo. Segundo argumento que nos dio en la audiencia, que había un desgaste institucional excesivo para los fiscales y para todos los intervinientes. Su señoría, ¿qué desgaste institucional para los fiscales o intervinientes? Se investigó 6 años, señoría. Se gastaron recursos del Estado y de todos los chilenos. En un momento la fiscal Huerta insinuó lo que el Estado chileno y a los chilenos le costó este juicio oral, esta investigación penal. Cerca de $5 millones. Y hoy día, su señoría, ese costo del Estado institucional no resulta suficiente para que la Fiscalía tome la decisión de ir a juicio oral. Y tercer argumento, su señoría, que da en esta misma reunión, señala que es una decisión de política criminal del Ministerio Público. Yo quiero recordar, como así ya lo hizo un querellante. Su señoría, el Ministerio Público, en causa judicial pendiente, señaló que la suspensión constituye una opción de política criminal adoptada por el legislador en relación a delitos que no constituyen un atentado grave al interés público. O sea, su señoría, yo tengo que presumir o deducir
que para el fiscal Pérez Calaf, para el señor fiscal Abot, porque esto es una decisión institucional, no tiene relevancia el punto de vista del compromiso del interés público esta causa. Es de menor importancia. Su señoría, voy a la doctrina. En opinión de dos autores, el señor Jorvit y López, en su libro y en su obra Derecho Procesal Penal, tomo 1, afirma que la suspensión condicional del procedimiento como instituto jurídico procesal tiene por finalidad, su señoría, y es lo relevante, resolver en forma alternativa aquellos casos que consisten en la imputación de delitos que no representen un atentado grave o relevante para el interés público. Que no representen un atentado grave y relevante para el interés público. Tomo 1, página 553. Profundizan estos autores en este mismo libro, señoría, y van más allá. Y dicen que el juez debe tomar en cuenta la opinión de los intervinientes y solo debe apartarse de ella cuando las condiciones propuestas sean manifiestamente excesivas o desproporcionadas en relación al injusto investigado. Página 561. Su señoría, ¿cabe duda razonable alguna, después de estos 6 años, su señoría, de que aquí no se imputan delitos que representen un atentado grave y relevante al interés público? Sí, su señoría, sí los comprometen. Aquí se compromete una función pública, que fue la protección de la población civil frente a una emergencia nacional, regulada en una norma específica, Plan Nacional de Protección Civil, Decreto Supremo 156 del año 2002. Su señoría, hay una norma que señala cuáles eran las obligaciones legales que tenían los funcionarios públicos que están y que tienen hoy día la calidad de imputados. Su señoría, la función pública que tenían los imputados era una función de garantes de la protección civil. Y por tanto, su señoría, cada decisión que tomó la población civil fue sujeta a lo que estas autoridades aquí presentes, todos funcionarios públicos, le dijeron a la población. Eso, su señoría, a mi juicio, atenta gravemente con el interés público. Su señoría, hay otro principio comprometido en relación a los funcionarios públicos. La población civil confía en sus autoridades públicas en virtud del principio de la confianza. Y se presume algo más, su señoría, se presume las competencias profesionales y la expertise de las personas que ejercen estos cargos públicos. Su señoría, quedó demostrado en la investigación, después de 6 años, en 98 tomos, que ninguno de los imputados en su calidad de funcionarios públicos tenían la expertise suficiente para dar protección a la población civil, su señoría. Perdón, me equivoco, su señoría. Voy a hacer una excepción. Aquí está presente la señora Carmen Fernández, imputada. Ella en la ONEMI, en base a los antecedentes que le entregaron los otros funcionarios, textual en su declaración, le manifestó al señor Rosende que había que dar la alerta de tsunami. Hubo un funcionario público, su señoría, que dijo eso, la señora Carmen Fernández. Pero no le hicieron caso. El señor Rosende la trató de loca. Eso está consignado en las declaraciones. Esta era la expertise, su señoría, este era el principio de confianza que se vulnera en esta investigación penal. Su señoría, cuando hablo de autoridades públicas, el día 27 de febrero en la ONEMI no estuvieron cualquier tipo de autoridad pública, su señoría, estuvieron las máximas autoridades públicas del país. Ministros de Estado, subsecretarios, la directora de la ONEMI, autoridades representantes de las Fuerzas Armadas y su señoría, estuvo la máxima autoridad de la República en la ONEMI el día 27 de febrero. Por tanto, su señoría, y vuelvo al argumento principal, ¿no está comprometido el interés público en esta causa, señoría?
pareciera ser que para el Ministerio Público esta causa es de menor relevancia y no compromete el interés público. Su señoría, este concepto, y no voy a redundar, ya ha sido recogido por la jurisprudencia, a la cual me voy a referir más adelante. Porque efectivamente, señoría, esto va en directa relación con el principio de la proporcionalidad. Ya una Corte de Apelaciones, señora, revocó un acuerdo o una suspensión condicional por este fundamento. Y esa proporcionalidad, señoría, está dada, mínima, está dada precisamente por las personas que ejecutan las conductas, culposas o dolosas, en este caso culposas. Y por tanto la proporcionalidad y el estándar que se le exige a las conductas de los funcionarios públicos, señoría, no es la que se le exige a un particular. Por eso son garantes de la seguridad y de la protección de la población. Su señoría, permítame una cosa. Aquí no se equivocó la persona dueña de la persona que tenía un local, señoría, y que vendía maní o vendía cabrita, con todo el respeto que se merece esa gente. Aquí no se equivocó el dueño de la farmacia, señoría. Aquí hubieron actos culposos de autoridades públicas, donde la población confió en su experticio, señoría. Y por tanto, hay un criterio institucional que después de 6 años tiene la convicción jurídica que hay que acusarlos penalmente. Y ese criterio institucional, su señoría, no es respetado por el fiscal. El fiscal que actualmente está a cargo de la causa. Su señoría, es importante saber quiénes tomaron decisiones ese día. Son todas autoridades públicas, su señoría. El señor Malfanti en su declaración señala que al momento que se supo en que Juan Fernández había ocurrido un tsunami, quienes estaban tomando las decisiones eran la presidenta, la directora de la ONEMI y otras autoridades. Su señoría, el jefe de gabinete de la directora de la ONEMI, el señor Pedro Salamanca, señala en su declaración: a estas alturas ya la escala jerárquica de la toma de decisiones estaba a cargo de la señora presidenta, señora Bachelet, como presidenta de la República. El señor Yamet, su señoría, imputado aquí presente, señala que la función que cumplió como jefe del CAT fue de asesorar a la directora de la ONEMI. Y esta, a su vez, señala el señor Yamet, asesoró a la presidenta de la República. Su señoría, la señora Carmen Fernández, en su declaración señala que asesoró en la toma de decisiones. No tomó decisiones, asesoró en la toma de decisiones. Y agrega algo más, su señoría, que es relevante para el compromiso del interés público, que ha sido el fundamento central de mi alegación. Señala la imputada Fernández, respecto del mando de autoridad, aquí habían 3 mandos, señoría: el mando de autoridad, el mando de coordinación y el mando técnico. El mando de autoridad, dice la imputada Fernández, correspondía al mando superior del sistema y lo ejerce el subsecretario del Interior, el ministro del Interior y el presidente de la República, en forma escalonada. En este mando está radicada la toma superior de decisiones. Su señoría, aquí en esta audiencia no están las personas aparentemente que tomaron las decisiones. La persona que tomó una decisión y la comunicó dijo que había que dar la alerta de tsunami. Y hoy día está imputada, sentada ante el tribunal. Su señoría, el ministro del Interior, el señor Pérez Lloma, cuya ley le señala que debió haber estado presente, no estaba presente, su señoría. Hoy día, porque no llegó el señor Pérez Lloma, está aquí un colega, un abogado, el señor ex subsecretario, el señor Rosende. No tomaron decisiones, su señoría. Entonces yo vuelvo a hacer la misma reflexión, señoría. ¿No está comprometido el interés público en esta causa? ¿Es de menor relevancia? ¿Parece justo, razonable, proporcional privar a las víctimas de un juicio público, transparente? Su señoría, si esto no le importa solo a las víctimas, esto le importa al país, su señoría. Usted fue testigo, su señoría, del daño moral irreparable que se le ha hecho a los familiares de las víctimas, al cual no voy a profundizar. Su señoría, estaba el ministro de Defensa en esa audiencia, el señor Francisco Vidal. ¿Qué dijo el señor Vidal? Pese a ser yo una persona resoluta. Perdón, magistrado,
¿Sabe qué? Y disculpe el colega, pero me parece que detenernos a revisar las declaraciones de la carpeta de investigación es indebido en esta audiencia. Y sin interrumpir a los colegas, hemos tenido una mayor paciencia, pero creo que en virtud del artículo 292 se debe llamar a los querellantes a hablar sobre la oportunidad y la oposición o no a la suspensión condicional. En ese sentido, me parece que es excesivo análisis pormenorizado de la investigación. Esto no es un juicio oral donde además no tenemos la posibilidad de contradecir lo que dicen las declaraciones en la Fiscalía. En ese sentido, entonces, nos oponemos o le pedimos al tribunal que el debate lo dirija y lo coordine a lo que estamos llamados y el tribunal nos llamó. Su señoría, me parece una falta de respeto máxima la que ha hecho el colega. Llama usted a tomar la dirección de disciplina para efecto de que el colega no vuelva a hacer tamaña irresponsabilidad como es que un colega esté dando su argumento y no dé ningún fundamento legal para hacer la petición. Por favor, le exijo que usted le pregunte cuál es el fundamento legal y dónde sale de que no pueda hacer uso de la carpeta investigativa. Señoría. Señor, no se habla con la parte querellante afectada. Señor Mesa, ¿de cuántos minutos más necesita usted para terminar sus alegaciones? 10 minutos más. Perfecto, usted le va a tocar 10 minutos. Bien, su señoría, le agradezco. Su señoría, y voy a terminar precisamente con las decisiones de las autoridades públicas que se tomaron ese día en la ONEMI del día 27 de febrero. Su señoría, aquí lo dijo una víctima. Por eso está comprometido, a mi juicio, gravemente el interés público. Aquí la máxima autoridad del Estado, señoría, descartó públicamente la existencia de un tsunami en las costas del país. Le ocultó información, le mintió al país, señoría, y no culposamente. Le mintió intencionadamente, señoría. Una asesora le señala a la presidenta Bachelet que no tenía que hablar de tsunami. Señoría, a nivel de jurisprudencia, como aquí se ha señalado, se violan varios principios. El principio de legalidad del proceso penal. El principio de legalidad del proceso penal, su señoría, tiene su sustento en la Constitución política, cuya obligación es promover y perseguir la acción penal pública. Esa es la garantía constitucional que se está privando a las víctimas en esta audiencia, señoría, o que se intenta privar. Por eso la importancia que tiene el control jurisdiccional de ese principio de legalidad de la persecución penal pública. Su señoría, cuando se priva a las víctimas de un juicio oral, se está disponiendo el Ministerio Público, un órgano no jurisdiccional, está disponiendo de la acción penal pública de las víctimas y de los querellantes, señoría. Y eso vulnera, a mi juicio, una garantía constitucional fundamental, señoría, que es el derecho que tenemos a un debido proceso. Y ese debido proceso, que es una garantía constitucional, tiene elementos fundamentales. Uno de ellos es, en el contexto de un proceso penal, es ir a un juicio oral, contradictorio, público y transparente. Su señoría, las víctimas que representamos algunos, desconocen los antecedentes de la investigación y saben cuándo ellos van a conocer esos antecedentes, ya sea en la calidad de testigo o en la calidad de víctima, cuando se realice ese juicio oral, su señoría. Esa es la importancia que tiene el control jurisdiccional de la acción y del principio de persecución penal pública. Su señoría, se ha vulnerado el principio de la igualdad ante la ley en esta investigación penal, y este no es un reproche mío, su señoría. Si aquí hubo un imputado, el señor Malfanti, que fue condenado por las conductas que desplegó en la ONEMI el día 27 de febrero. Por tanto, el principio de igualdad ante la ley se vulnera al no sustentar la misma pretensión penal el Ministerio Público respecto a los demás imputados. Su señoría, ¿cuál es el cambio de criterio institucional? ¿Por qué el señor Malfanti va a ser el único condenado en esta causa sobre la base de los mismos antecedentes penales que sustentaron la acusación penal del Ministerio Público? Es ahí donde se vulnera el principio de igualdad ante la ley. Así lo reclamó el abogado en su oportunidad. Su señoría,
el principio de culpabilidad en la investigación penal. Ese principio, señoría, dice relación con la obligación que tiene el Ministerio Público, de acuerdo a su ley orgánica constitucional y a las normas que rige su actuar en el Código Procesal Penal, de continuar, de perseguir y de promover la acción penal pública hasta su término, reconociendo que hay salidas alternativas a este proceso penal, pero ahí donde debe recogerse, señoría, el principio de la proporcionalidad que no ha estado presente en la decisión del Ministerio Público. Su señoría, el reproche de igualdad, de falta de igualdad ante la ley, no lo hace este querellante. Ya hay reparos de constitucionalidad respecto a esta institución de la suspensión condicional del procedimiento, señoría. Ya hay autores, eximios autores y exministros del Tribunal Constitucional que ya han manifestado, señoría, sus reparos de inconstitucionalidad a esta institución, señalando, señoría, que es insuficiente el derecho a ser oídos de las víctimas de acuerdo con la ley. Incluso es insuficiente, de acuerdo a los estándares de las garantías procesales de un debido proceso, es insuficiente el derecho a apelar que tienen de esta resolución. Por tanto, señoría, aquí estos autores, entre ellos el profesor Colombo Campbell, señala que el estándar que se le exige al órgano jurisdiccional es de la mayor importancia para garantizar el debido proceso a las víctimas. Su señoría, el origen de esta institución, con esto termino, como lo han dicho algunos querellantes y como yo lo manifiesto, tiene su origen, su señoría, en el sistema penal americano e inglés. Y el objetivo y la fundamentación y dónde se aplica esta institución, señoría, es en la criminalidad leve o mediana. Es un modo de solución de conflictos que sustituye la pena, su señoría. Pero la manera es una manera de descargar la administración de justicia en aquellos casos de menor relevancia. Su señoría, la persecución penal pública, de acuerdo al artículo 237 del Código Procesal Penal, señalan, y así lo establecen algunos autores, que el juez tiene amplias facultades, de acuerdo al inciso primero del artículo 237, para hacer el control de jurisdiccionalidad. Y ese control de jurisdiccional dice relación con la persecución penal pública, con el derecho que tiene la víctima al debido proceso y al ejercicio de esa acción penal. Su señoría, termino señalando, en lo cual no me voy a extender, es que todos estos principios, y así lo estableció la propia jurisprudencia, dicen relación y deben ser valorados bajo la extensión del mal causado. Resultaría inoficioso para este querellante, señoría, extenderse más de lo que hemos escuchado, de los relatos que hemos escuchado ayer de las víctimas. Aquí se ha producido un daño moral irreparable, su señoría, a las familias de las víctimas. Se han destruido familias completas, han fallecido padres, madres, su señoría, abuelos, hijos, nietos. Se han desintegrado familias completas, señoría. Vuelvo a mi argumento central. En la imputación penal de los delitos, ¿no se compromete gravemente el interés público en esta causa, señoría? A mí me parece que sí. Y termino señalando, señoría, de que ese principio de igualdad ante la ley que ayer exigieron las víctimas está en el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Porque hay muchos de ellos que hablaron de ciudadanos de primera, de segunda y tercera clase. Su señoría, los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derecho, lo dice el artículo 1 de la Constitución. Esa es la igualdad que exigen mis representados y que ayer demandaron y exigieron las víctimas. Su señoría, conforme a esta argumentación y consideraciones, solicitamos que sea rechazada la suspensión condicional del procedimiento negociada entre el Ministerio Público y la defensa de los imputados. Perfecto, ya se ha oído a todas las partes querellantes, por lo tanto el día de mañana continuamos entonces con el traslado que se le va a otorgar a las defensas.
solo para conocer cómo va a ser el derrotero de mañana, quiénes y horarios. Sí, Estamos con el horario de 9 a 1. Ya. Magistrado, ¿se contempla escuchar antes de la defensa del Ministerio Público o no? Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si se contempla escuchar al Ministerio Público después de la defensa. Si se contempla escuchar al Ministerio Público después de la defensa. Es que fue así. O sea, mañana va a ser defensas a las 9, a 1. Defensas, Ministerio Público.